Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Les saluda Paulo Santis, director del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, y quiero exponer un tema muy importante para las iglesias pentecostales que tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Responderemos a tres preguntas. ¿Qué significa bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Y cuáles son la o las evidencias del bautismo con el Espíritu Santo? Wolfgang Bondey, en su libro Teología Pentecostal, indica que esta doctrina es la joya de los distintivos teológicos del pentecostalismo, el bautismo con el Espíritu Santo. Es muy importante tener presente esta doctrina y conocerla, comprender lo que dice la palabra de Dios respecto a, a esta declaración de fe que es universalmente compartida por las iglesias pentecostales, que es una obra subsecuente, diferente, posterior a la regeneración, distinguible de la conversión o salvación. No todos están de acuerdo con respecto a este punto de vista y es precisamente por esa razón que voy a exponer sobre este tema. Voy a compartir una presentación para mayor información y puedan tomar sus apuntes si están interesados y ver los elementos que, que son aclaratorios acerca de la doctrina del pentecostalismo. Primero vamos a mencionar lo que indican o lo que enseñan las iglesias no pentecostales. Es el nombre que escogí para referirme a las iglesias que no son de la tradición pentecostal. Fue muy difícil encontrarlo porque no podía ser protestante, porque el pentecostalismo es parte del protestantismo, no podía ser tampoco evangélico, porque el pentecostalismo también es parte del movimiento evangélico. Por lo tanto, era complejo de poner qué título establecer para referirnos a las iglesias que no son pentecostales. Por lo tanto, escogí la no pentecostal, es decir, ¿qué opinan las iglesias que no son pentecostales respecto a lo que es el bautismo con el Espíritu Santo? Uno de los autores que he conocido en el mundo cristiano, como Michael Green, por ejemplo, señalaba que el bautismo con el Espíritu Santo no es una experiencia de segunda etapa reservada para algunos creyentes. Sin esta experiencia, dice Michael Green, no existirían cristianos. A los discípulos originales se les dijo que aguardasen la venida del Espíritu, pero esto no fue previo a Pentecostés. Desde entonces no hay necesidad de reunión de espera para guardar el bautismo del Espíritu Santo, explica este autor. Cuando utiliza este vocablo segunda experiencia o segunda etapa, está aludiendo indudablemente a las iglesias pentecostales, quienes consideran que el bautismo con el Espíritu Santo es una obra posterior y diferente a la regeneración. Y este término bautismo con el Espíritu Santo como una obra posterior a la conversión tiene sus raíces en la teología wesleyana de los movimientos de santidad. John Wesley escribió un libro muy pequeño, La Perfección Cristiana, y en este libro John Wesley relata de una segunda obra de gracia que tiene que ver con la santificación completa o total, donde el creyente ya no puede pecar. El pentecostalismo posteriormente lo interpreta como un revestimiento de poder que es posterior a la conversión o diferente a la regeneración. Por lo tanto, Michael Green, cuando está definiendo lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, lo define teniendo como referencia al pentecostalismo. Define diferente a cómo los pentecostales definen lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. James Montgomery Boyce, en su libro Teología Sistemática, es un pastor presbiteriano, señala que no es una segunda obra de gracia. Él utiliza ya el término
más explícitamente para referirse a las iglesias pentecostales. También debe tener en mente a los movimientos de santidad, las iglesias metodistas, movimiento wesleyano y las iglesias del Nazareno. Es una experiencia que ocurre en la conversión. Es equivalente a estar unido a Cristo en la salvación, señala James Montgomery Boyce. El texto que utiliza normalmente o frecuentemente las iglesias que no son de la tradición pentecostal es siempre 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el texto bíblico basado en la terminología utilizada por el apóstol Pablo acerca del bautismo con el Espíritu Santo. No todos, sin embargo, los que no son de la tradición pentecostal van a estar de acuerdo con respecto a esta definición de bautismo con el Espíritu Santo tal cual como lo presenta el apóstol Pablo en Corintios, puesto que incluso algunos autores que no son pentecostales señalan que 1 Corintios capítulo 12, verso 13 no se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, más bien se refiere a un bautismo en el cuerpo de Cristo, estar bautizados con Cristo. Es por medio de el Espíritu Santo de Dios que la persona es introducida al cuerpo del Señor Jesucristo. Por medio del Espíritu, el creyente es introducido a Cristo. Pero es un bautismo cristiano y no al bautismo con el Espíritu Santo. Otro autor, Raúl Saldívar, en la teología latinoamericana, teología sistemática desde una perspectiva latinoamericana, señala que consiste el bautismo con el Espíritu Santo estar bajo la autoridad del Espíritu. Consiste en ser introducido por el Espíritu en Cristo y Cristo en el creyente. En el idioma griego, dice Raúl Saldívar, bautismo significa estar bajo de ahí que bautismo del Espíritu Santo es simplemente estar bajo la autoridad del Espíritu Santo, es decir, bajo la autoridad de Dios mismo. El ser humano que se somete a la voluntad de Dios, esa persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo según lo que plantea Raúl Saldívar. Es muy conocido, es muy difundido esta opinión que bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con el estar sometido bajo la voluntad de Dios. Por supuesto tiene esta idea, pero en la Biblia habla mucho más acerca de eso. No es solamente estar bajo el sometimiento del Espíritu de Dios, sino que tiene que ver con un revestimiento de poder que es diferente a la conversión y tampoco debe confundirse con los frutos del Espíritu. Son diferentes. No es lo mismo bautismo con el Espíritu Santo que la llenura o el bautismo o los frutos, el desarrollo de los frutos del Espíritu que tiene que ver más con el desarrollo del carácter, tiene que ver con la santificación. En cambio, el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con el servicio, con la misión de la iglesia, con un empoderamiento, una valentía principalmente para predicar, como lo establece el libro de los Hechos de los Apóstoles. Millar Erickson también se refiere a la actividad del Espíritu Santo al comienzo de la vida cristiana, que cuando Él nos da vida nueva espiritual en la regeneración. Para Millar Erickson, según lo que dice en su libro Teología Sistemática, el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con el inicio de la vida cristiana y tiene que ver con la regeneración. Ocurre la regeneración. Es lo mismo que el nuevo nacimiento. Como todas las iglesias, por supuesto, que no son pentecostales, adscriben a esta idea. Y nos limpia, tiene que ver con la santificación, y nos lleva a apartarnos del poder y del amor al pecado. Tiene que ver con, entonces, con el desarrollo del carácter, que corresponde a la etapa inicial de la santificación. Por lo tanto, para mí, Erickson, el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la regeneración, con la santificación, con el desarrollo del carácter. Esas son las opiniones que son más distintivas, son las más comunes y es lo que usted va a escuchar cuando iglesias que no son de la tradición ni de la teología pentecostal van a definir cuando hablen acerca de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y basado siempre en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, según la terminología del apóstol Pablo. Ahora vamos a pasar a la definición de el bautismo con el Espíritu Santo de acuerdo a aquellas iglesias que son pentecostales. No todas las iglesias
por supuesto, pentecostales son uniformes en cuanto a temas doctrinales, en cuanto a temas de culturas internas, organizaciones, puesto que es un movimiento heterogéneo, transversal, pluralista, interdenominacional, que tiene diversas formas litúrgicas, distintas formas de adorar al Señor, pero sin embargo tienen algo en común y una doctrina distintiva en común, y esta es que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre posterior a la conversión, diferente a la regeneración, es subsecuente a la vida cristiana, al inicio de la vida cristiana. Uno de estos autores muy renombrado y conocido, que es un clásico dentro de los estudios de teología sistemática en los seminarios e institutos bíblicos del pentecostalismo, Meir Perman, indica el autor que la promesa de Hechos capítulo 1, verso 8, es poder para servicio y no para regeneración, para vida eterna. Tiene la finalidad de investir de poder. Esa es la definición que da Meir Perman acerca del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. No tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con el servicio. Es un revestimiento de poder para cumplir la misión de la iglesia basado en Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice, y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del bautismo con el Espíritu Santo es la misión, cumplir la misión, darle valentía, darle intrepidez, darle un arrojo vehemente, como lo menciona Perman en su libro, un celo vehemente por la unción. Es una motivación que está en el interior de los creyentes que han experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, que lo mantiene inquieto, intranquilo, lo mantiene con un fervor permanente, constante espiritualmente. Los que han experimentado esta experiencia, es una experiencia profundamente espiritual, cambian totalmente su forma de ser cristiano, su forma también de llevar a cabo el cristianismo, porque ahora han sido invadidos, han sido revestidos de un fervor y una pasión para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También Stanley Horton, en su libro Teología Sistemática, desde una perspectiva pentecostal, define el bautismo con el Espíritu Santo diciendo que es una experiencia distinta, separable de la regeneración. Tiene la finalidad de equiparnos y adecuarnos para ser útiles en el reino de Dios. También, al analizar algunas declaraciones de fe de algunas iglesias pentecostales en Chile, como la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, por ejemplo, en la Declaración de Fe 2019, en Internet, decía, cree en el bautismo con el Espíritu Santo como poder regenerador, creador de una vida nueva, acompañada de gozo y de alegría. Después, sin embargo, en el año 2001, en la conferencia de Walpen, esta definición va a ir acompañada, va a sufrir una modificación. El bautismo con el Espíritu Santo se va a distinguir, a diferenciar de la regeneración, y va a indicar que tiene la finalidad de ser testigos acerca del Señor Jesucristo. La Iglesia Unida Metodista Pentecostal también, en su declaración de fe, que estaba en internet, decía que cree en el Espíritu Santo, bautiza y obra con poder en los creyentes, sellándolos según su promesa para el día de la redención. La Iglesia Ejército Evangélico de Chile dice en su declaración, creemos en la obra regeneradora del Espíritu Santo, creemos que Él actúa en la Iglesia sobrenaturalmente, en donde a través de los ministerios, la experiencia pentecostal, según enseñan las Escrituras, de manera diversa y no limitativas, sujeta a los principios de perfeccionamiento de los creyentes, edificación de la Iglesia. Al analizar las declaraciones de fe de las iglesias pentecostales en Chile, a diferencia de las iglesias pentecostales internacionales o misioneras, es que éstas se destacan por su brevedad y ambigüedad, poca precisión acerca de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero se entiende, puesto que las preocupaciones de las iglesias pentecostales en Chile no es definir, precisar
ahondar o profundizar en los dogmas, puesto que es un movimiento espiritual que tiene la finalidad de testificar acerca del Señor Jesucristo, predicar el Evangelio de Jesucristo donde existe necesidad, levantar obras, plantar iglesias, hacer evangelismo, discipulado y ganar almas para el Señor. Pero no es la precisión del dogma. Por esa razón se caracteriza por la brevedad, por la ambigüedad y la imprecisión acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, en la práctica, esto se entiende muy bien. Saben que es una obra diferente a la regeneración posterior, cambia y transforma las vidas. Los creyentes no son nunca más iguales cuando tienen esta experiencia. La segunda obra de gracia, como lo decía John Wesley en su libro La perfección cristiana. Para los pentecostales, entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es para servicio, es para revestirle de poder. No tiene que ver con la regeneración o el nuevo nacimiento. No ocurre en el momento de la salvación. También Francisco Lacueva, en su libro de teología sistemática, él hace una distinción en el lenguaje de Lucas con el lenguaje del apóstol Pablo. Él no es pentecostal, pero sin embargo, al analizar los términos utilizados por ambos escritores sagrados, concluye lo siguiente. El bautismo con el Espíritu Santo tuvo lugar en el día de Pentecostés, dice Francisco Lacueva. Pero ese bautismo con el Espíritu Santo es único e irrepetible. No se vuelve a experimentar nunca más. En cambio, el bautismo por el Espíritu Santo consiste en introducir a Cristo en el interior del creyente, introducir al creyente en Cristo. El texto que va a utilizar Francisco Lacueva para referirse al bautismo por el Espíritu Santo es el clásico presentado por las iglesias no pentecostales para referirse a esta experiencia. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y Francisco Lacueva lo interpreta como bautismo por el Espíritu Santo. Ese bautismo por el Espíritu Santo, según Francisco Lacueva, es un bautismo que se puede repetir permanentemente, constantemente en la iglesia. Cada creyente que se convierte a Cristo es bautizado por el Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo es irrepetible, ocurrió solo en el día de Pentecostés. Nosotros estamos de acuerdo en esta diferencia con Francisco Lacueva. En el lenguaje de Lucas, el bautismo con el Espíritu Santo es diferente al lenguaje de Pablo, que menciona en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12, verso 13, el bautismo por el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo con esa distinción. Nos entrega Francisco Lacueva una herramienta conceptual muy importante para forjar, establecer, confirmar o entregar otra herramienta más a los pentecostales para distinguir el bautismo con el Espíritu Santo a la regeneración o el nuevo nacimiento. Sin embargo, no estamos de acuerdo con lo que indica Francisco Lacueva en el sentido de que el bautismo con el Espíritu Santo ocurrió una sola vez en el día de Pentecostés y nunca más se repite. Eso sí, con eso no estamos de acuerdo, puesto que el bautismo con el Espíritu Santo, cada creyente puede ser revestido de poder en algún momento de su vida y todos los pueden buscar y no está reservado solamente para algunos, sino todos pueden tener esta experiencia espiritual con el Espíritu. Como señalaba, indicaba John Wesley, el padre teológico de los pentecostales en el sentido de establecer la segunda obra de gracia y también el, en el hecho de fomentar y, y promocionar el arminianismo. Por eso que la multitud de iglesias pentecostales en el mundo son todas de la tradición arminiana, wesleyana y de los movimientos de santidad. Hay otros vocablos también que son utilizados para referirse al bautismo con el Espíritu Santo, y esto es llenura. No todos están de acuerdo, por supuesto, que llenura es lo mismo que bautismo con el Espíritu Santo. Por ejemplo, las iglesias que no son pentecostales señala lo siguiente con respecto al bautismo con el Espíritu Santo.
Raúl Saldívar dice que las iglesias no pentecostales, el bautismo con el Espíritu Santo no es lo mismo que la llenura con el Espíritu Santo. Saldívar dice que bautismo con el Espíritu es una obra exclusiva de Dios, previo a una decisión del hombre. En cambio, llenura es una obra divina que depende exclusivamente del hombre. La llenura consiste en estar controlado por Dios. Es un proceso continuo en la vida del ser humano. Nunca cesa mientras se encuentra en este mundo. Para Raúl Saldívar, para José Martínez, por ejemplo, y otros autores, Millar Erickson, entre tantos otros autores, la llenura con el Espíritu Santo no tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso que ellos establecen, hay un solo bautismo y las otras son llenuras. Pero la llenura tiene que ver con el desarrollo del carácter, mientras que el bautismo con la regeneración. Los pentecostales no están de acuerdo con esa distinción entre bautismo y llenura. Otro de los vocablos que se deben distinguir acerca del bautismo con el Espíritu Santo es el sello con el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, en el Efesios capítulo 1, señala el texto bíblico que habiendo creído en él, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las cuales son las arras de vuestra herencia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo en esta sección está indicando los requisitos para ser sellado con el Espíritu. Tiene que ver con el haber oído y creído en el Evangelio. Tiene que ver con la conversión, con la salvación. Cuando una persona se convierte, es sellado con el Espíritu Santo. Luego dice, estas son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras significa la garantía. Dios garantiza al creyente que le va a otorgar y dar todo lo que ha prometido y le ha dado un adelanto para confirmarle esas promesas futuras. Y este adelanto es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios al darle al creyente el Espíritu, le está garantizando que todo lo que ha prometido se va a llevar a cabo o se va a ejecutar. Por lo tanto, bautismo con el sello es diferente, porque el sello sucede en el momento de la conversión, cuando creímos y escuchamos el Evangelio. El bautismo con el Espíritu Santo viene posterior a la conversión. El bautismo de fuego es otra de los términos que algunas veces se confunde con bautismo con el Espíritu Santo, para otros es diferente. El bautismo con fuego fue evolucionando a través del tiempo. El bautismo de fuego se entiende, originalmente se entendía como bautismo de juicio. Por un mismo bautismo, por un bautismo tengo que ser bautizado, decía Jesucristo aludiendo al bautismo de fuego, para referirse al juicio que iba a recibir en sustitución en su persona del juicio de toda la humanidad. El bautismo de fuego también en un momento se identificó con el bautismo con el Espíritu Santo, entendido como la santificación por el hecho de ser utilizado como una metáfora para referirse a la limpieza. Por lo tanto, bautismo de fuego tenía que ver con la limpieza y tenía que ver con, con la santificación. También bautismo de fuego se interpretó en su momento como refiriéndose al revestimiento de poder, al celo producido por la unción, es decir, el fervor espiritual de los creyentes. E incluso Stanley Horton, que es un teólogo pentecostal, después dirá que bautismo de fuego en realidad no tiene que ver con el bautismo pentecostal o con el bautismo con el Espíritu Santo, puesto que el bautismo de fuego tiene que ver
más con los incrédulos, que es un bautismo de juicio. Es un bautismo que ocurrirá al final de los tiempos, en el juicio final. En cambio, el bautismo con el Espíritu Santo es un bautismo para los creyentes y tiene que ver con el tiempo presente. Por lo tanto, bautismo con fuego ha variado a través del tiempo, desde la comprensión de distintas iglesias. En un momento se refería al juicio, en otro momento aludían a la santificación, luego se interpretó como revestimiento de poder y después con juicio nuevamente. Mie Perman en su libro Teología Sistemática el- del pentecostalismo, un teólogo pentecostal clásico, y Perman dice, cuando se refiere al fuego, tiene que ver con la limpieza, con la purificación, con el celo producido por la unción, porque en un momento, en la comprensión, en el desarrollo, en la evolución de la teología pentecostal, no hacían una gran diferencia entre la purificación, la santificación y el revestimiento de poder. Algunos indicaban que el bautismo de fuego tenía estos dos aspectos simultáneamente. Y luego solamente en las iglesias pentecostales prevaleció la idea de bautismo con fuego al revestimiento de poder. Pero ahora una multitud de teólogos e iglesias también consideran el bautismo de fuego distinto al bautismo con el Espíritu Santo, por esto que el bautismo con el Espíritu Santo se identifica más con los creyentes, el bautismo de fuego con los incrédulos al final de los tiempos, en el juicio final, es un bautismo de ira y de juicio. Para la mayoría de las iglesias pentecostales, el bautismo con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos tiene una variedad de terminologías. Nosotros lo podemos apreciar en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio. Esto lo registra Lucas. De acuerdo a la terminología de Lucas, dice lo siguiente, lo que experimentaron los que estaban en la casa de Cornelio. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que predicaba Pedro mientras estaba en la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En este texto bíblico ya tenemos tres terminologías para describir a esta experiencia con el Espíritu. Uno de ellos es cayó el Espíritu de Dios sobre los que estaban escuchando el mensaje de Pedro en la casa de Cornelio. La segunda terminología es derramar. Y la tercera, el don del Espíritu. Cayó el Espíritu, se derramó el Espíritu, recibieron el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El apóstol Pedro ahora está diciendo que lo que experimentó en la casa de Cornelio, ellos, la familia de Cornelio, es lo mismo que ellos experimentaron. Y la terminología que utiliza Lucas acá es estos que han recibido el Espíritu Santo. Aquí en Hechos, capítulo 10, del verso 44 al verso 48, encontramos varias terminologías para describir la experiencia con el Espíritu Santo. Una de estas es cayó el Espíritu Santo. La segunda es el don del Espíritu Santo. La tercera, recibir el Espíritu Santo. Y, y la cuarta, derramó el Espíritu Santo de Dios. Luego, el apóstol Pedro va a dar los informes en la iglesia de Jerusalén en el capítulo 11 del libro de Hechos, y aquí vuelve a relatar el mismo acontecimiento. Hechos capítulo 11, verso 15. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio.
¿A qué principio se refiere o está aludiendo el apóstol Pedro? Al principio se está refiriendo cuando ellos por vez primera recibieron el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y luego en el verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El apóstol Pedro entonces está diciendo que lo que ocurrió en la casa de Cornelio, es decir, cayó, recibió, se derramó el don del Espíritu Santo, es lo mismo que los apóstoles experimentaron en Pentecostés y, y relaciona el bautismo con el Espíritu Santo con esta experiencia que ocurre en la casa de Cornelio y es lo mismo que ocurrió en Pentecostés. Pero en Pentecostés no dice que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. La terminología que utiliza Lucas para referirse a esta experiencia en el verso 4, capítulo 2 de Hechos, en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La expresión o la terminología que utiliza Lucas para describir la experiencia de los apóstoles en el día Pentecostés no es cayó, don, recibió, llenura, perdón, el bautismo con el Espíritu Santo es llenura. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo de Dios. Y eso que experimentaron los apóstoles en Pentecostés, donde fueron llenos, es lo mismo que experimentaron los familiares de Cornelio, donde se dice que cayó, recibieron, el don del Espíritu Santo se derramó. Y esta experiencia es lo mismo que profetizó Juan el Bautista y lo que dijo Jesucristo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. De acuerdo entonces a lo que señala el apóstol Pedro y lo que recoge Lucas en su libro, es que don, llenura, cayó, derramó, recibir, bautismo con el Espíritu Santo, no son terminologías diferentes que aluden a matices o aspectos distintos de la experiencia con el Espíritu, sino que se refiere a la misma experiencia, son términos sinónimos, porque la obra con el Espíritu es tan grande que se requiere muchas terminologías para poder describirla. Por lo tanto, bautismo, llenura y don, recibió, cayó y derramar son términos sinónimos, de acuerdo a lo que establecen y lo que señalan la mayoría de las iglesias pentecostales. Existe una variedad entonces de terminología para describir esta segunda obra de gracia, distinta, subsecuente, diferente a la regeneración que se debe distinguir de la santificación. También las iglesias que son de la tradición del pentecostalismo señalan que el libro de los Hechos es un libro donde se puede extraer doctrinas. No todos están de acuerdo con esta idea. Por ejemplo, Anthony Joaquema, John Stott distinguen entre los materiales históricos y los didácticos en el Nuevo Testamento. Señalan estos dos autores que los materiales históricos indican son solo históricos, mientras que los didácticos encierran el propósito de enseñar. Cuando queremos comprender la obra del Espíritu Santo, debemos extraerlo de sus partes didácticas, no de las partes históricas. Se encuentran más materiales didácticos sobre el Espíritu en las enseñanzas de Jesucristo, en los sermones y los escritos de los apóstoles, y no en las partes puramente narrativas del libro de los Hechos. Por tanto, acusan Joaquema y John Stott a los pentecostales, cometen un error al utilizar los materiales históricos del libro de Hechos para formular doctrina y prácticas normativas para la iglesia cristiana. Señalan que la hermenéutica que están utilizando las iglesias pentecostales es una hermenéutica incorrecta. Lucas no tenía la intención de que su texto fuera utilizado como material para extraer doctrina y prácticas normativas para la iglesia de todos los tiempos. Sin embargo, los pentecostales, respecto al libro de los Hechos, no se debe interpretar, señalan, de manera diferente a los otros libros históricos de la Biblia. Indican que las narraciones históricas son inseparables de las enseñanzas doctrinales. Señalan que sostener que el material
histórico, no tiene valor didáctico, eso es arbitrario. El género de Hechos no es simplemente histórico, sino también intencionalmente teológico. Lucas tuvo la intención de enseñar lo que es normativo para la doctrina, para la práctica, la experiencia cristiana. Lucas y Hechos no son una obra separada, más bien son de hecho las dos mitades de una misma obra, son dos tomos de una misma obra y se deben interpretar como una unidad. La intención de una es compartida por la otra. Lucas utilizó las fuentes y desarrolló su material de modo similar a los historiadores del Antiguo Testamento, es decir, presentar temas teológicos claves y para fijar, ilustrar y reforzar esos temas por medio de episodios históricos concretos. Lucas tuvo un propósito didáctico con respecto a la historia del origen y la extensión del cristianismo. Hechos es un libro tan inspirado por Dios para enseñar, para instruir en justicia, como las enseñanzas del libro de Romanos. El apóstol Pablo dice en Romanos, refiriéndose al Antiguo Testamento, incluyendo las secciones narrativas, se escribieron para nuestra enseñanza. No solamente los que son escritores pentecostales, sino también otros escritores señalan que el libro de Lucas con Hechos son dos tomos de una misma obra. Uno de los profesores de la Global University señala cómo distinguir del libro de los Hechos aquellos que son normativos de lo que son meramente informativos. Uno de los criterios que establece el profesor es que si en el libro de los Hechos se menciona algún evento, circunstancia, una sola vez y luego no se repite, está dando solamente un informe de los acontecimientos históricos, su finalidad informativa, lo que ocurría en la iglesia de Jerusalén, como por ejemplo la comunidad de bienes del libro de los Hechos, donde todos vendían sus propiedades y la venta de esas propiedades se lo depositaban a los apóstoles. Aquello no es normativo, puesto que no se repitió más en la iglesia cristiana. Sin embargo, cuando algunos eventos, algunas prácticas se repiten, allí sí encierra con altas probabilidades de que la intención de Lucas y las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Dios, por supuesto, quiere encerrar un carácter normativo para esa práctica. En el libro de los Hechos, el bautismo con el Espíritu Santo, posterior a la conversión, distinta a la regeneración, se repite en más de una ocasión. Como por ejemplo, los apóstoles estaban convertidos y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo o llenura con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se convierte camino a Damasco y después de 3 días ocurrió el bautismo con el Espíritu Santo. Los samaritanos escucharon la palabra, se convirtieron y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y los efesios creyeron en Cristo, se bautizaron en nombre de Cristo y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, de acuerdo a ese criterio, si algún evento se repite en más de una ocasión en el libro de los Hechos, entonces encierra carácter normativo y eso es lo que debe enseñar la iglesia cristiana a través del tiempo. Hemos concluido esta parte, la primera parte del bautismo con el Espíritu Santo. Hemos definido los puntos de vista de aquellas iglesias que no son pentecostales, de las otras que son pentecostales, distintas terminologías. Concluimos que es una obra posterior, distinto a la regeneración, no se puede confundir con, con el nuevo nacimiento, ni tampoco con la santificación. Y bautismo, llenura, don, recibió, cayó, derramó, son términos sinónimos para referirse a la misma experiencia. Y Hechos es un libro donde se puede extraer efectivamente, legítimamente, doctrina, puesto que
Las doctrinas se extraen de los libros históricos, de acontecimientos históricos, como por ejemplo la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén es un acontecimiento histórico y de ahí se extrae la doctrina del origen del pecado original, la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén después de la caída, que se conoce como el protoevangelio. Eso es un acontecimiento histórico. Allí está la semilla de las doctrinas de la redención. Por lo tanto, de los libros históricos se pueden extraer doctrinas. Además que los libros históricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en el caso de Lucas, son obras reflexivas, son obras que se meditan, tienen la finalidad de instruir, tienen finalidades teológicas, no solamente informativas o históricas, sino reinterpretativas teológicamente. Por lo tanto, del libro de Hechos de los Apóstoles se puede extraer doctrina. Y si consideramos nosotros que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, esta inspiración es verbal plenaria. ¿Qué significa esto? Que Dios inspira no solamente los conceptos, sino también las palabras, no violando el vocabulario del ser humano, por supuesto, no elimina la idiosincrasia, la personalidad del escritor. Utiliza aquellos elementos personales como el vocabulario, la idiosincrasia, la personalidad del escritor para que escriba él tal cual como el Espíritu de Dios quiere que quede registrado. Por lo tanto, esa palabra, esas terminologías que utiliza Lucas, no son solo de Lucas, sino es tal cual como el Espíritu de Dios quiso que quedaran registrados. Por esa razón, bautismo, llenura, don, recibió, cayó, bautismo con el Espíritu Santo son términos que aluden a una misma experiencia subsecuente, distinta, distinguible de la regeneración. Cuando los creyentes buscan el bautismo con el Espíritu Santo y tienen la experiencia con el Espíritu Santo, realmente se volverán más fervoroso para cumplir la misión, porque eso es la finalidad del bautismo con el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor Jesucristo le bendiga y les guarde, queridos hermanos. Luego voy a hacer otro video para hablar y continuar con este tema del bautismo con el Espíritu Santo. En la segunda sección estaremos trabajando acerca de cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo y cuáles son las evidencias del bautismo con el Espíritu Santo y los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Bendiciones.